días. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor, en el libro de Salmos, capítulo 23. Vamos a leer Salmos 23, del versículo 1 al versículo 6. El tema de este día tiene como título, Jesús es mi pastor. Es la primera parte. Vamos a hacer un estudio en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte. Y dice el Salmo 23, versículo 1. Si gusta leer conmigo, por favor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón a través de esta palabra. ¿Me acompaña? Y te damos gracias, bendito Dios, porque cada vez que escudriñamos tu palabra, tú hablas a nuestro corazón. Y el día de hoy tú deseas revelarte como nuestro pastor. Permite que cada uno de nosotros, como ovejas tuyas, podamos dejarnos conducir por ti. Dejarnos conducir a ese alimento fresco, a ese camino de vida. Enséñanos, Dios. Queremos que tú seas nuestro pastor todos los días de nuestra vida y que podamos recibir los beneficios de ser tus ovejas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estudiando acerca de confesar palabras de vida. ¿Se acuerda? Porque cuando confesamos al verbo de Dios con fe, esto es, cuando confesamos la palabra de Dios que mora en nuestro corazón, esta toma substancia y se manifiesta alrededor de nosotros. Tal vez en un principio nos cueste trabajo hacerlo, porque no estamos acostumbrados y sobre todo porque nos es difícil en ocasiones declarar bendición cuando estamos pasando por tiempos de aflicción, por pruebas, por necesidades o tribulaciones. Sin embargo, la palabra de Dios está llena de ejemplos de hombres y de mujeres de Dios que a pesar de las situaciones que vivían, sus palabras y sus acciones reflejaban confianza y esperanza en el Señor. Y como muestra basta un botón. Vamos a hablar un poquito del rey David, el dulce cantor de Israel. Él escribió este salmo, el Salmo 23, donde, si usted se da cuenta, se realizan declaraciones de bendición, afirmando cosas que tal vez no han sido, pero que yo creo que van a ser, que se van a manifestar. Se está produciendo vida a través de estas declaraciones. Palabras de fe, palabras de confianza, palabras de bendición a favor de su vida. ¿Qué le parece si todos leemos nuevamente este salmo? Acompáñeme nuevamente, por favor, y permitamos que cada una de estas palabras penetre en nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué preciosa palabra, ¿verdad? Algunos se la saben hasta de memoria. ¿Quién se sabe este salmo de memoria? ¿Percibe usted el efecto de la palabra de Dios en su vida? ¿Cómo cuando leemos esta palabra, una palabra que es viva y eficaz, penetra nuestro corazón, trae descanso, trae confianza, trae ánimo a nuestra vida? ¿Qué le parece si estudiamos este salmo y permitimos que el Espíritu Santo vaya actuando en nosotros a través de esta palabra? Palabras que escribió el rey David por inspiración del Espíritu Santo. Mire, algunos estudiosos concuerdan que el rey David escribió gran parte de los salmos como un testimonial de sus experiencias. Los salmos de David son cantos que expresan los sentimientos y los pensamientos que se gestaban en su corazón. Él, al igual que nosotros, pues vivió un sinfín de situaciones difíciles, algunas gratas, algunas no. Tuvo fracasos, tuvo victorias, pero en medio de toda su vida, ahí estaba presente el Señor. Y él tenía su confianza puesta en Él, en el único que puede darnos victoria en medio de la adversidad. A través de los salmos, él confesaba la grandeza de Dios y su poder. Todos estos salmos, como le dije, inspirados por el Espíritu Santo, Espíritu que reposaba en la vida de David, para nosotros ahora son una fuente de inspiración para aprender a descansar y a depender de Dios. Y yo creo que este salmo, el Salmo 23 en particular, fue escrito cuando David era perseguido por el rey Saúl, y en particular en un lugar que concuerda con lo que David declaró. Mire, acompáñeme por favor a Primera de Samuel, capítulo 24, vamos a leer del versículo 1 al 7. Primera de Samuel, capítulo 24, del 1 al 7. Es un pasaje donde describe un lugar que concuerda mucho con lo que David está mencionando en el Salmo 23. Dice Primera de Samuel 24, a partir del versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día en que te dijo el Señor, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Imagínese esta escena. David se encontraba en el desierto. ¿Cómo se llamaba ese desierto? En el desierto de En-Gadi. Era un desierto físico, pero yo creo que también él se encontraba en un desierto emocional, porque era perseguido. ¿Por quién? Por Saúl, su suegro. Imagínese que su suegro le persiga a usted y que dijera: ahora me las vas a pagar, todo lo que le has hecho a mi hija. Ay, no, ¿verdad? Pero
David, sin haber hecho nada malo, era perseguido por su suegro y su suegro le buscaba para matarle. Se había convertido en un forajido, en alguien que era perseguido no porque sus hechos eran malos, sino porque Dios lo había escogido para ser el futuro rey de Israel, porque Dios estaba con él. En ocasiones usted va a ser perseguido no porque sea malo, sino porque el nombre de Cristo es mencionado en su vida. Jesucristo en una ocasión dijo que el mundo nos aborrecería como a Él lo aborrecieron. ¿Usted está preparado para eso? A veces no se persigue al malo, sino al bueno. Y así se encontraba David en el desierto de Judea, un desierto que está a la orilla del Mar Muerto, en un lugar llamado En-Gadi. En-Gadi significa fuente de los cabritos silvestres. ¿Sí se acuerda? Fuente de los cabritos silvestres, como dando a entender que en esa zona ¿qué había? Pues estaba lleno de cabritos. En ese lugar no solamente había cabritos, como dice en el versículo 2, por la cumbre de los peñascos de las cabras monteses se encontraba ese lugar. Y dice también en el versículo 3 que ahí había ovejas, porque comenta, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, nota que había cabritos y había ¿qué cosa? Ovejas. Ese lugar era un oasis en medio del desierto. Había un manantial que fluía y que regaba esa pequeña zona para que fueran a abrevar tanto las ovejas como las cabras monteses. Era un lugar paradisíaco en medio del desierto. En ese lugar se encontraba una cueva donde David se escondió con sus hombres. Y curiosamente se le ocurrió al rey Saúl entrar a esa cueva a cubrir sus pies. La Biblia lo marca de una manera muy gentil, cubrir sus pies. Nosotros lo conocemos como hacer sus necesidades fisiológicas. Ahí estaba Saúl, imagínese. Bueno, no se imagine eso pues. Pero él estaba bien ocupado en lo suyo. Cuando David se acerca y corta con una navaja el borde de su manto. Prácticamente Dios había puesto a su enemigo en manos de David. Sin embargo, David no quiso aprovechar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque él era un varón de Dios. En ese lugar, no solamente se estaba gestando una situación difícil en la vida de David, sino que al anunciarse que había ahí cabritas y que había ovejas, pues esto tiene un significado muy importante. Mire, las cabras monteses son animales tercos, voluntariosos y obstinados, mientras que las ovejas son las hembras de los carneros, que son animales mansos y totalmente dependientes de los cuidados de su pastor. ¿Usted con cuál de los dos le gustaría identificarse? Hablando del carácter. ¿Con una cabrita que es terca, que tiende a ser voluntariosa y obstinada? ¿O con una ovejita que tiende a ser dócil, mansa y dependiente de los cuidados de su pastor? ¿Con cuál de los dos le gustaría identificarse a usted? Pues lo más seguro es que digamos, pues con la ovejita, hermano. Fíjese que Saúl era una persona obstinada. Era una persona que había hecho a un lado al Señor en su vida. Buscaba hacer su voluntad. Bien, Saúl, pudiéramos identificarlo con las cabras. Y David, si algo tenía David, es que él siempre buscaba hacer la voluntad de Dios. Por eso es que él no
quiso hacerle daño a Saúl. David, yo creo que él se identificaba con una ovejita, con una ovejita. ¿Cómo cree que se sentía David en ese momento? Ahí se encontraba Saúl, su suegro, junto con 3,000 hombres que lo estaban persiguiendo para matarle, para destruir su vida. ¿Cómo se sentiría usted si hubiera 3,000 personas que lo buscaran para aniquilarlo? Con uno basta, ¿verdad? No necesito 3,000. Puede ser el vecino, puede ser el que duerme junto a usted todas las noches. Hermano, con ese tengo para preocuparme, para vivir angustiado. ¿Cómo cree que estaba el corazón de David? Imagínese 3,000 personas, un ejército completo buscando acabar con su vida, con sus sueños, con su familia. Seguramente él se encontraba angustiado, preocupado, con temor de ser descubierto, haciéndose 1000 preguntas. ¿Pero por qué a mí, Señor? ¿Por qué me has hecho vivir esta situación? ¿Qué no me amas? ¿Dónde están tus promesas? ¿Por qué tengo que vivir como un forajido? David se estaba escondiendo en la oscuridad de la cueva, lleno de angustias y lleno de preocupaciones por la situación en la cual se encontraba. Dice la Escritura que tenía tiempo que Saúl había desobedecido a Dios, que él buscaba hacer su voluntad y que en vez de consultar al Señor, pues había consultado a adivinos y por eso el Espíritu del Señor se había apartado. Y David había sido ungido por Samuel para ser el futuro rey de Israel. Mire, acompáñeme a 1 Samuel 15, del 22 al 23. 1 Samuel 15, del 22 al 23, donde aparece el profeta Samuel diciéndole a Saúl que era desechado por Dios, por ser una cabrita. Dice la Escritura, y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer, ¿qué dice? Es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué terrible. Y todo por no obedecer la palabra de Dios. Qué importante es la obediencia a Dios, porque a través de la obediencia manifestamos nuestro amor al Señor. En una ocasión Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo aquel que guarda la palabra de Dios y la obedece, significa que verdaderamente ama al Señor. Y ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y como pecado de adivinación, la rebelión y la idolatría, como la obstinación, el ser obstinado o el ser rebelde, es un pecado muy grave delante de Dios. Cuando Dios nos está hablando constantemente a que hagamos algo y no lo hacemos, nos estamos rebelando y estamos siendo obstinados. ¿Cuántas veces Dios le ha pedido que le busque más en oración? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, perdona a tu prójimo? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, cambia tu carácter? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, mira, empieza a desarrollar estos buenos hábitos espirituales? Empieza a hablar verdad, aléjate de ese vicio, aléjate de esa mala amistad. Palabras donde el Espíritu Santo nos quiere guiar y nos quiere conducir por el camino, verdad y vida. Pero a veces las pasamos por alto. En ese momento somos obstinados y nos ponemos en la condición de rebeldes. Tengamos cuidado. ¿Cómo dijimos que es una cabra montés? Obstinada y rebelde. Eso era Saúl, una cabra montés que hacía su voluntad, incapaz de escuchar la voz de su Señor.
sin deseos de ser transformado por él, peleando y luchando en sus propias fuerzas para salir adelante en la vida, lo cual le llevaba a la posición de haber sido desechado por Dios, para ya no continuar siendo el rey de Israel. Pero en esa cueva también se encontraba David, cuyo corazón se asemejaba más al de una ovejita, porque mire lo que hizo David en 1 Samuel 24, del 4 al 7. 1 Samuel 24, del 4 al 7. Dice la Escritura: Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Dios, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, vea su corazón, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Dios. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Por qué David no tomó en sus manos la vida de Saúl? Porque dijo: Él es el ungido de Dios. Si reflexionamos, ¿quién era verdaderamente el ungido de Dios? David. Él había sido ungido por Samuel para ser el futuro rey de Israel. Saúl había sido ya desechado en el corazón de Dios. Sin embargo, seguía ejerciendo el cargo de rey. Mientras él siguiera siendo el rey, para David, él era ungido. Como diciendo: yo voy a respetar su autoridad mientras no sea dispuesto de su cargo. Seguramente el Señor ya no está con él, pero yo lo voy a respetar. David comprendía esos principios de autoridad. Y sobre todo, esta situación muestra el corazón de David. Los hombres le dijeron: He aquí que entregó el Señor a tu enemigo en tu mano. Tú puedes hacer con él como bien te pareciere. Eso te dijo Dios. ¡Qué gran victoria sería para David! No se derramaría sangre. Los hombres de David hubieran reconocido que ya está muerto Saúl. Pero David no era una cabra montés. David sabía escuchar la voz de Dios. Él tenía un corazón como el de una ovejita, afable, apacible. Cualquier hombre hubiera visto esto como una gran oportunidad para conquistar el reino. Pero David no lo iba a tomar así. David se iba a esperar a que Dios se lo diera personalmente. Una oveja, como característica, es mansa y dependiente de su pastor. Es dócil a escuchar su voz. ¿Cuántas veces se nos presentan en la vida oportunidades y actuamos sin consultar a Dios? Y nos dejamos guiar por las circunstancias o por los deseos de nuestro corazón, y pudiéramos hasta pensar que Dios nos está poniendo la oportunidad para actuar, y hasta nos justificamos. Mira, Dios, estás poniendo todas las cosas en charola de plata. Yo creo que esto viene de parte tuya. Y a lo mejor no es de esa forma. Y pudiéramos confundirnos y tomar decisiones equivocadas. Si usted, querido hermano, no desea equivocarse, siempre busque la presencia de Dios. Busquemos la presencia de Dios para que escuchemos su voz, y de esa manera, a pesar de que las circunstancias parecieran favorables, actuar conforme a lo que Dios tiene preparado para nosotros. David, él escuchaba la voz del Señor para obedecerla. No escuchaba la voz del mundo, no escuchaba la voz de sus amigos, ni la voz del enemigo, sino que David escuchaba únicamente la voz de su pastor,
Por eso le dijo a sus soldados: Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con sus palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Yo no me voy a levantar, ustedes tampoco, quietos. David, como todo hombre, se vio tentado. Cortó el manto del rey Saúl, pero como era oveja y no cabra, fue capaz de refrenarse y actuar conforme al corazón de Dios. Dios puede estar hablando constantemente a su vida, pero si su esencia, si nuestra esencia no es ser oveja, sino cabrito, de nada sirve que Dios nos esté hablando constantemente, porque un cabrito pues no tiene esa tendencia a obedecer la voz de su pastor. Pero si nuestra esencia es el de una oveja, entonces cuando Dios nos hable, guardaremos sus palabras, reprimiremos nuestros impulsos, nuestros deseos para no pecar contra Dios ni contra nuestro prójimo y actuaremos conforme a su corazón. Eso es lo que Dios está esperando, que usted y yo nos levantemos como ovejitas para guardarnos del mal. ¿Usted quiere ser ovejita, hermano? La condición en la cual se encontraba David en el desierto, en En-Gadi, en ese lugar de cabras y ovejas, dentro de una cueva oscura, donde parecía que iba a perder la vida, pero que al final se convirtió en una gran victoria, es lo que me lleva a pensar que en esa experiencia David seguramente se inspiró o recibió la inspiración para escribir el Salmo 23. Vamos a leerlo nuevamente. Acompáñeme, por favor, teniendo en cuenta ahora estos pormenores que hemos descrito. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Ya se lo está aprendiendo? ¿Qué le parece si estudiamos este salmo? Y vamos a ver el día de hoy los primeros 3 versículos, para que recibamos la revelación que el rey David recibió al escribirlo. Y la próxima semana estudiaremos los siguientes 3. ¿Le parece? Número 1, primer versículo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Fíjese cómo está hablando el rey David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él está confesando, está decretando, está publicando, está dando testimonio de quién es Dios y de lo que va a acontecer en su vida. ¿Quién puede decir que nada nos faltará? A lo mejor le escucha a algún vecino y le dice, pero ¿cómo te atreves a decir eso? Si mira cómo está la situación. No, pues porque el Señor es mi pastor. Por eso yo puedo decir, nada me faltará. David en su infancia, él desarrolló el oficio de pastor de ovejas. ¿Sabía que él fue pastorcito? Él sabía muy bien lo que un pastor hace, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades. Pero también sabía la condición de cuidado y dependencia que tiene una oveja de su pastor. Y él quería ser oveja y se metió en esa condición de oveja delante de su pastor, el pastor de pastores, nuestro Señor. Él mismo quiso ser cuidado por el Señor. Mire, en 1 Samuel 17
del 34 al 35, se da el testimonio de que David era pastor. Él se sabía pastor de ovejas. Cuando se presentó delante de Saúl, había guerra entre los israelitas contra los filisteos. Y usted recordará que entre los filisteos había un paladín llamado Goliat, que retaba al pueblo de Israel, y nadie se atrevía a enfrentar a Goliat. Pero ahí estaba David. Fue a llevarle comida a sus hermanos, vio cuando Goliat desafiaba al ejército de Israel, su corazón se llenó de celo de Dios y se presentó delante de Saúl y le dijo: yo voy a ir a pelear contra Goliat. Saúl en un principio pues no le creyó y hasta lo tuvo en menos. Sin embargo, David le dijo, 1 Samuel 17:34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Cómo ve cómo era David? Un pastorcito capaz de defender ¿a quién? A sus ovejas, a su rebaño. ¿Cuántos quisieran ser como David? La mayoría de nosotros vamos a ser pastores, aunque sea de nuestro hogar. Estamos apacentando a nuestros hijos. Y debemos de seguir el ejemplo de David, de ser capaces de luchar contra todo aquello que se quiera levantar en contra de nuestro rebaño y defenderlo. Ahí estaba David. Si venía un león o un oso, David lo enfrentaba. ¿Cuántos estarían dispuestos a enfrentar un león o un oso? ¿Verdad que no era cualquier cosa? Eso habla del corazón valiente y del carácter que tenía David. Pero nosotros sabemos que él no lo enfrentaba en sus fuerzas. Porque cuando se enfrentó a Goliat, él dijo: Goliat va a ser como un oso y como un león. Y cuando tuvo a Goliat de frente, le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Así era como David enfrentaba a toda adversidad. Así era como David luchaba sus batallas en el nombre del Señor. Él como oveja se sabía cuidado por su pastor. Y él como pastorcito cuidaba a sus ovejas. Este conocimiento le llevó a comprender lo que Dios estaba dispuesto a hacer por él. Lo creía y lo confesaba en su vida. El Señor es mi pastor. Él me cuida. Él me defiende. Él va a pelear por mí. Él no va a dejar que nada malo me acontezca, porque Él es mi pastor. ¿Usted podría decir lo mismo? ¿El Señor es su pastor? Entonces debemos de tener esa confianza. Dios siempre le va a cuidar, hermano. Dios siempre le va a proteger. Dios va a pelear por usted. Dios le va a librar del mal. Dios acampa alrededor de su vida. Él es nuestro pastor. Cuando el pueblo de Israel quedó acorralado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que los siguió para matarlos, ¿usted recuerda qué fue lo que dijo Moisés al pueblo de Israel? Mire, para que se acuerde, vamos a Éxodo 14:14. Esto es lo que usted y yo debemos de confesar. En medio de cualquier situación adversa, en medio de cualquier problema, de cualquier tribulación. Ahí se encontraba el pueblo de Israel, entre el Mar Rojo y el ejército de los egipcios. ¿Y qué le dijo Moisés al pueblo? Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién es el que pelea por nosotros? Porque Él es nuestro pastor. Si viene un oso, si viene un león, acuérdese que el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién va a pelear por nosotros? Dios. ¿Y cómo debemos de estar entonces?
tranquilos. Dile a tu compañero, sereno moreno. Tranquilo, ¿verdad? Dice el Salmo 50:15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Qué bonita palabra, ¿verdad? Invócame en el día de la angustia. Clama a mí y yo te responderé. Te voy a librar. ¿Y qué crees? Tú me vas a honrar porque vas a ver mi salvación. Pero para que Dios actúe en nuestra vida, para que pelee por nosotros y nos defienda, usted y yo debemos de hacerlo nuestro pastor. Por eso dice David, el Señor es mi pastor. Mi pastor, es mío. Esto habla de un reconocimiento, habla de una relación. Es por eso que Juan, el discípulo amado, escribió en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ya recibió a Jesucristo en su corazón, si usted ya recibió a Dios en su vida, en ese momento usted estableció una relación personal y usted puede decir, Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. ¿Usted ya lo recibió en su corazón? ¿O Dios sigue siendo solamente un concepto o una idea? ¿Usted tiene una relación personal con el Señor? Porque de eso habla este pasaje, de relacionarnos con el Dios invisible, que se hizo visible a través de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese, lo hemos estudiado, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Cuando nosotros creemos en Jesús, creemos en el Padre. Cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos al Padre. Porque Jesús y el Padre, uno son. Jesucristo es el Verbo de Dios, que se hace visible cuando le recibimos en nuestro corazón. Y Jesucristo, Él dijo en Juan 10:14, si gusta buscarlo por favor, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14. Aquí se revela diciendo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Ese buen pastor del Antiguo Testamento que manifestó su gracia en la vida de David, es el mismo buen pastor en el Nuevo Testamento, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando recibes a Jesús en tu corazón, recibes al pastor y obispo de nuestras almas. Cuando confías en Jesús, estás confiando en el buen pastor. En este pasaje de Juan 10:14, fíjese lo que dice, yo soy el buen pastor, eso nos queda claro, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Aquí la palabra clave es conocer. ¿Usted conoce al buen pastor? ¿Y el buen pastor le conoce a usted? ¿Sí le conoce? Porque sus ovejas que le conocen, escuchan su voz y le siguen. Mas las que no son sus ovejas, que no le conocen, pues no le siguen. Son cabritos. Hacen lo que quieren. En esta palabra, la palabra conozco, en griego es ginosko, que significa reconocer, sentir, tener, conocer. Significa que yo pudiera sustituir la palabra conocer por la palabra tener. Mis ovejas me tienen y yo las tengo. Mis ovejas me sienten y yo los siento. Mis ovejas me reconocen y yo los reconozco, los identifico como mis ovejas. Jesucristo reconoce a los que son suyos,
los siente y los tiene consigo, están en su corazón. ¿Usted reconoce a Jesucristo en su vida? ¿Lo tiene en su corazón? ¿Siente su presencia? ¿Lo conoce en lo personal? Porque de eso habla, de conocerlo íntimamente, conocer su palabra y su voz, y entonces vamos a poder ser guiados por Él. En una relación de amistad entre dos amigos o en una relación sentimental entre dos enamorados, surge el conocimiento. ¿Por qué? Porque hay un trato continuo. Para conocer a Jesús hay que tener trato con Él. Cuando reconocemos a Jesucristo como Señor de nuestra vida, es cuando estamos verdaderamente desarrollando una relación personal con Él. Una relación que tiene como propósito obedecerle y seguirle todos los días de nuestra vida. Por eso dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Para poder seguirle es necesario oírle. Usted y yo decidimos hacerle caso a nuestro pastor o no, ser su oveja o no, escuchar su voz o no. Depende de nosotros. Ahora, en este primer versículo no solamente dice, el Señor es mi pastor, sino que el rey David comenta, y nada me faltará. Nada me faltará. Repita conmigo, nada me faltará. ¿Qué implica esta afirmación? Implica que si Él es nuestro pastor y está dispuesto a pelear por nosotros, no solamente está dispuesto a pelear, sino a dar su vida. Cuando tú entras en batalla contra alguien, es porque estás dispuesto tal vez a morir. ¿Sabes que uno de los resultados es que o muera tu adversario o mueras tú en una batalla? Imagínate en una pelea contra un oso. O muere el oso o mueres tú. Es una batalla de vida o muerte. O muere el león o mueres tú. ¿Estás dispuesto a morir? Pues nuestro buen pastor estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz. Dice en Juan 10 del 11 al 12, por favor acompáñeme. Juan 10 del 11 al 12. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Pero el buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por sus ovejas. Querido hermano, nuestro buen pastor ya dio su vida por todos nosotros. Jesucristo ya dio su vida en la cruz para que usted y yo tengamos vida. Eso nos debe de llevar a darnos cuenta de cuán grande es su amor. Nos ama tanto el Señor que si dio su vida por nosotros, pues cuánto más nos va a dar todo lo demás que sea necesario. Por eso es que David podía decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo tengo un pastor que está dispuesto a dar su vida por mí. Y si da lo más valioso, que no me dé todo lo demás. Como está escrito en el libro de Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando nosotros hacemos a Jesucristo Señor de nuestra vida, yo puedo afirmar ese pasaje de Romanos 8:32. Y entonces tener la certeza de que nada me faltará. No faltará salud en mi familia, no faltará paz en mi hogar, no faltará alimento, no faltará el gozo, no faltará la vida, no faltará ningún bien, ninguna bendición, nada me faltará, porque Él es mi pastor. Vamos a pasar ahora
al segundo versículo del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Tenemos dos opciones en la vida: tomar nuestra vida en nuestras manos o dejar nuestra vida en las manos de Dios. ¿Qué cree que nos convenga más? Si optamos por la segunda opción, tenga la certeza que el descanso y el reposo será una realidad en su vida. Cuando tenemos la certeza de que el Señor es nuestro pastor, entonces podremos dejar que Dios haga su labor de pastor, donde Él decide lo que más nos conviene. Él nos va a conducir a los lugares de delicados pastos, nos meterá en las situaciones más convenientes y nos alejará de las que pudieran causarnos daño. Y todo porque Dios nos ama y desea guiarnos por aquellos caminos que son más convenientes, aunque en ocasiones no pareciese así. Por ejemplo, Dios, como pastor del pueblo de Israel, siempre le quiso guiar. Lo quiso guiar a lugares de delicados pastos. Lo quiso introducir a la tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel. Así quedó descrita en el Antiguo Testamento. Y durante el camino, mire lo que aconteció. Acompáñeme a Éxodo 14:11. El pueblo de Israel, ese pueblo que salió de Egipto, es sombra y figura de aquellos que les cuesta dejarse guiar por el Señor, que les cuesta trabajo el poner su vida en las manos de Dios para que Él tome las decisiones y seamos conducidos donde más conviene. Dice Éxodo 13 del 17 al 18 y después vamos a Éxodo 14:11. ¿Ya lo tiene? Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Imagínese este pasaje. Traiga a su mente un mapa. Salieron de la tierra de Gosén de Egipto. Tenían dos opciones: irse por el litoral, cerca del Mediterráneo, para llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, o irse por la península del Sinaí, por el desierto, para evitar a los filisteos. ¿Cuál de los dos caminos era mejor? En uno estaban los filisteos y seguramente iba a haber guerra, pero en el otro estaba el desierto. Dios tomó la decisión por ellos. Los vamos a conducir por el desierto. No sea que si ven a los filisteos, se arrepientan y se quieran regresar ¿a dónde? A Egipto. Dios estaba tomando una decisión porque conocía el corazón del pueblo. No, estos se me van a arrepentir. Ya una vez que lleguen a mis caminos van a decir, no, este camino está muy difícil. Aquí hay guerra, aquí hay batalla. Los voy a llevar por el desierto. ¿El Señor estaba buscando su bien, sí o no? Pero ellos no lo podían ver así. Fíjese que ahí en Éxodo 14:11, más adelantito, mire cómo el pueblo se expresó de esta decisión de Dios. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Ellos, en vez de dar gracias, porque ya no estaban como esclavos bajo la servidumbre de los egipcios, ahora se estaban quejando porque Dios los estaba llevando por el desierto. Y seguramente si hubiesen ido por la tierra de los filisteos, igual se hubieran quejado y hubieran clamado.
porque a nadie le gusta muchas veces lo que el Señor hace en nuestras vidas. Hermano, pero no nos tiene que gustar, porque es lo mejor para nosotros. Dios desea que pongamos nuestra vida en sus manos, a pesar de que no comprendamos lo que Él está haciendo, a pesar de las circunstancias que nos rodea. Si amamos a Dios y confiamos en Él, tengamos la certeza que lo que Él hace y permite en nuestra vida es lo mejor. Es por eso que siempre una actitud de gratitud, pues el Señor la agradece y la mira con buenos ojos. Dice la Escritura, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, deja que Él actúe. Tú nada más encomiéndale tu camino al Señor y deja que Él te vaya guiando, que Él vaya actuando. Y entonces el descanso y el reposo serán una realidad en tu vida y disfrutarás los beneficios que esto trae. Dice en Isaías 30:15, fíjese, Isaías 30:15, a veces estamos en medio de una situación difícil y estamos ahí preocupados, desvelándonos a ver cómo le vamos a hacer. Queremos tomar decisiones, queremos actuar y andar en nuestros propios caminos. Y lo único que tenemos que hacer es ir al pastor de nuestras almas y dejarnos conducir por Él, dejarnos guiar. Porque dice Isaías 30:15, porque así dijo el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza, ¿qué dice? Será vuestra fortaleza. ¿Pero qué crees? ¿Qué dice al final? Y no quisisteis. David, él confesaba en su oración, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo sé por dónde me va a llevar el Señor. Yo sé que la solución está en Él. Yo voy a confiar, yo voy a descansar. Yo no me voy a mover, no me voy a precipitar, porque en descanso y en reposo seré salvo. Y la palabra salvo, ser salvo, en este pasaje de Isaías, en hebreo es yasha, que significa defendido, ayudado, favorecido, librado y victorioso. Cuando yo descanso en el Señor, cuando yo me dejo guiar por mi pastor para que Él me conduzca donde Él me quiera llevar, yo voy a estar en reposo. No voy a actuar en mis fuerzas, voy a dejar que Él actúe y voy a recibir descanso. Y seré salvo, seré ayudado, seré favorecido, seré librado y voy a tener la victoria. En quietud y en confianza está nuestra fortaleza. Pero usted quiere, hermano, ¿usted quiere? El secreto está en ir a Jesús. Por eso es que el Señor afirmó, acompáñeme a Mateo 11 del 28 al 30. Mateo 11 del 28 al 30. Dice la Escritura, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Simplemente hay que dejar actuar a Dios, ir a Jesús. Usted se encuentra en una situación difícil, vaya a Jesús, descanse en Jesús, repose en Jesús, confíe en Jesús, no se precipite, deje que Él actúe. Usted va a ver las circunstancias, Dios tiene cuidado de ellas, Dios tiene cuidado de todo lo que acontece en nuestra vida. Para Él no pasa desapercibido. Dice la Escritura que no cae una hoja de un árbol sin que Él lo sepa, que aún nuestros cabellos están contados. Él lo sabe. Descanse nada más en el Señor. Vayamos a Jesús. El descanso tiene como fin el cesar las labores o el trabajo para reparar
y recuperar fuerzas. Cuando descansamos en el Señor está reparando todas las cosas dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Y nuestras fuerzas se van a empezar a manifestar. ¿Verdad que es rico descansar? Un día de reposo. Hoy es día de reposo. Descanse en el Señor. Traiga a su mente cualquier situación que esté viviendo. Tenga la certeza de que Dios ya está actuando en ella. Que Dios le va a dar la victoria. Que Dios le va a librar. Que Dios le va a ayudar. Porque Él es su pastor. Descanse en el Señor. Vayamos al tercer versículo del Salmo 23, que dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La palabra confortar habla de proporcionar fuerza y vigor, de animar, de alentar al que está triste o al que está preocupado. El Señor es nuestro pastor, que conforta, que trae ánimo, fuerza y vigor a nuestra alma. Cuando vamos a Jesús, cuando vamos a la presencia de Dios, eso es lo que vamos a recibir de Él. Por eso dice Isaías 40:29. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, ¿cuántos esperan en el Señor? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto significa confortar nuestra alma. ¿Y quién lo hace? Pues el Señor. Dios es el quien nos da fuerza y vigor. Nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué significa? Que nos encaminará, nos conducirá, nos pondrá en las situaciones pertinentes, nos pastoreará. Es lo que hace un pastor, guía. Dios desea guiarnos y trae guía a nuestra vida a través de su palabra. ¿Sabía que esta palabra es la palabra profética más segura? La cual nos guía, alumbra nuestro entendimiento para que usted y yo podamos tomar buenas decisiones. La palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y a través de ella podemos tomar consejo. Pero también nos guía el Señor a través de su Santo Espíritu. Dice la Escritura en Juan 16:13, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Su Santo Espíritu nos guía a tierra de rectitud. Dios desea guiar su vida. Dios desea conducirle por lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Pero aquí la pregunta es, ¿seremos una ovejita que nos dejaremos guiar por el Señor? ¿Tendremos un carácter afable y apacible y dispuestos a obedecer su voz? Porque Él desea bendecirle, querido hermano. Mire, yo le voy a invitar a que cierre su Biblia, por favor. Y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a hacer 3 oraciones. La primera va encaminada a que podamos reafirmar que nuestro Señor, que Dios, que Jesús es nuestro pastor. ¿Le parece? Yo le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Y ahí en su corazón, exprésele esas palabras donde usted confirma que Él es su Señor. Entréguele su corazón.
Padre Celestial, y te damos gracias, porque al escudriñar esta palabra, lo único que podemos ver es el infinito amor que tienes por nosotros. Tú eres nuestro pastor. Te entregamos nuestro corazón. Te confesamos como Señor de nuestra vida. Te confesamos como nuestro Salvador. Creemos que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que podamos nosotros tener vida y vida eterna. Ahora, Padre, queremos ser conducidos por ti. Queremos que tú nos guíes cada día de nuestra vida. No queremos tomar decisiones en nuestras propias fuerzas. Queremos aprender a depender de ti en todo momento. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que si ponemos nuestra vida en tus manos, ahí estaremos seguros, porque nadie nos podrá arrebatar del hueco de tus manos. Gracias porque tú eres nuestro pastor. Gracias porque tú nos defiendes. Gracias porque tú peleas por nosotros. Gracias porque tú atiendes a nuestras necesidades. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a orar confesando que nada nos faltará. Vamos a entregarle al Señor nuestros afanes, nuestros problemas, nuestras tristezas o dolores, declarando que nada nos faltará, que Él es nuestro descanso, que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, que junto a corrientes de reposo nuestra alma hallará reposo en medio de la situación que usted esté viviendo. Yo le invito a que confiese estas palabras, bendiga su vida, produzca bendición y vida, así como lo hizo David al confesar esta verdad, sabiendo que el Señor es nuestro pastor. Levante su voz. Padre, y venimos delante de ti a entregarte nuestros afanes, nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestros problemas. Tú los conoces, el de cada uno de los que aquí estamos. Por lo que estamos pasando, tú lo sabes, Señor. Y estamos orando para que en el nombre de Jesucristo tú te manifiestes en nuestra vida como nuestro descanso, como nuestra paz, como nuestro reposo. Tú eres quien conforta nuestra alma. Tú eres quien nos guía, Señor, por sendas de justicia. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú te levantas como victorioso en medio de nuestras necesidades. Y podemos confesar que nada nos hará falta, porque tú ya estás supliendo todo lo que necesitamos, Señor. De tal manera que en ti descansamos, en ti tenemos quietud, en ti tenemos reposo. Y sabemos que tú actuarás mucho más allá de lo que entendemos y comprendemos. Y que veremos, Señor, cómo tú te levantas como ese Dios victorioso, y veremos tu gracia y tu amor y tu salvación en medio de nosotros. Te bendecimos, Padre Celestial. A ti te entregamos nuestras cargas. Venimos a ti, Jesús, para recibir ese descanso a nuestra alma. En el nombre de Jesús recibimos tu descanso, porque sabemos que tú estás obrando. En ti confía nuestro corazón. En ti confía nuestro corazón. Desechamos de nuestra vida toda angustia. Desechamos de nuestra vida toda preocupación. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Tú eres nuestra paz. Gracias te damos. Gracias te damos. ¿Y qué le parece si oramos? Última oración para dejarnos guiar, para que desarrollemos el carácter de una ovejita y nos dejemos guiar por el Señor todos los días de nuestra vida. Ore por usted mismo, levante su voz. Padre, y en el nombre de Jesucristo, aquí estamos, Padre, para que tú hagas de nosotros ovejitas, que nos dejemos guiar por ti. No queremos ser rebeldes a tu voz, no queremos hacer a un lado las palabras que nos estás diciendo el día de hoy.
sino queremos poner atención a ellas. Condúcenos, Padre, por caminos de justicia, por veredas de verdad. Ayúdanos, Padre, a escuchar tu voz, a discernir tu voz, a amar tu voz. Que en el nombre de Jesucristo podamos recibir la guía de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Que podamos dejarnos guiar todos los días de nuestra vida. Queremos tener un corazón afable y apacible, un corazón manso para dejarse guiar. Ve obrando, Espíritu Santo, en nosotros. Ve transformando nuestro carácter. Ayúdanos, Padre, no queremos ser desechados en ninguna manera por ti. Ayúdanos a tener un corazón de oveja todos los días de nuestra vida, porque tú eres nuestro pastor. Tú, Jesús, eres el buen pastor que has dado la vida por nosotros, y por eso te amamos y te bendecimos. Gracias te damos, Padre, por lo que tú siembras el día de hoy en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con usted, querido hermano. Pues vámonos a la casa a dejarnos apacentar por nuestro pastor y a descansar en él. La paz de Dios sea con usted. Dios le bendice.